Good afternoon. May I ask you to take a seat? We're about to begin this afternoon session. Thank you. I will also like to kindly remember you to please turn off your mobile phones, and we will be having a little change in the program, so we will start. It's my pleasure to introduce Professor Lelita Santos, who has held the Porque soy profesora Santos de la Facultad de Medicina de Coimbra, donde coordina las carreras de nutrición. Es agente del Departamento de Medicina Interna de esta área desde 2009 y coordinadora de la clínica de ambulatorios de enfermedades autoinmunes. También experta en úlceras digitales y fue la primera en utilizar este método en la esclerodermia. Tenemos aquí con nosotros el profesor Marco Matucci, que es director de la División de Medicina y Reumatología en la Universidad de Florencia, en Italia. El profesor Matucci es alguien célebre, famoso en la lucha contra la esclerodermia. Es una de las voces por detrás de la Fundación para la Esclerodermia y es experto también en el tratamiento de las úlceras. Bueno, muchas gracias. Me gustaría agradecer a la organización y especialmente a Kennedy, toda la dirección de FESC, por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy sobre recomendaciones muy sencillas, sobre cómo tratar las úlceras digitales o las úlceras en general, porque no tienen solo úlceras digitales como otros tipos de úlceras en la esclerosis sistémicas. Cuando ven aquí esta en la pantalla, esto es una imagen que ha sido sacada de uno de los hospitales más antiguos creados en el siglo XI, creado por el padre de Beatrice. Beatrice fue la señora que inspiró Dante y él creó el hospital, y en este hospital pueden encontrar mayólicas. Y esta es una de estas imágenes que muestra el trato en una enfermería. Ven aquí que hay un médico. Pueden reconocer el médico por el sombrero. El médico tenía siempre un sombrero en la medicina antigua hasta el siglo XIX. Y como ven, uno de los médicos, hay un médico que está tratando de una úlcera. La úlcera ya es un problema antiguo con más de 1000 años. Y debemos decir que las úlceras digitales es un peso enorme para la esclerodermia. Ven aquí, las cifras están en la pantalla en distintos países de Europa. Pueden ver que el impacto es siempre muy significativo. En algunos países es de más de un 90%. Y pueden ver también la frecuencia entre 30 y 50% de los pacientes. Y por detrás de esto está la isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo, y los tejidos sufren con esto y llevan a lo que ven aquí, a úlceras digitales. Y aquí tienen la definición de las úlceras digitales. Y cuando la epidermis está debajo de la superficie y es dañada, definimos esa situación como una úlcera. Una úlcera puede ainda convertirse en más grave, llegando al músculo, al hueso. Y estas son las complicaciones. Y esto es sacado de un estudio que hicimos en Europa. Y como ven, en este caso tenemos cancrena, que es un problema significativo que podemos tener en estos pacientes, y también la amputación. Por eso sabemos que los pacientes de esclerosis tienen que sufrir con esto es muy grande. Y vemos que en la visión
mundial, podemos decir que hay luces y sombras. Las luces no son muchas, pero las sombras son muchísimas. Y cuando les muestro esto aún es aquel estudio europeo que analiza la capacidad de intervención de diferentes centros dedicados a la esclerodermia y diferentes países de Europa, del este al oeste, del norte al sur. Lo que surge aquí es que en primer lugar hay una cifra significativa de hospitalizaciones, lo que aumenta las complicaciones que tenemos con las úlceras digitales. Cuando vemos el drenamiento, con lo que está en rojo, es una cifra muy baja y significa que los cuidados prestados a las úlceras digitales son muy reducidos. O sea, no hay una gran cantidad de cifras que traten de las úlceras digitales en Europa. Podemos contarlos con los dedos de una mano. ¿Y qué es lo que pensamos cuando vemos una úlcera digital? Pensamos que ella es una señal importante porque es una señal de progresión. Aquí, esta imagen es un cuadro de Paul Klee que representa su destino en el futuro. Él dice que la úlcera digital es uno de los signos más importantes para la previsión del futuro. Y la úlcera digital es un marco importante para entender cuál podrá ser la evolución de la enfermedad y hasta qué punto es que tenemos que ser buenos a elegir el tratamiento correcto para el enfermo, al paciente, que tenemos. Por eso, para tomar decisiones muy importante. Y la cuestión es, bueno, ¿qué es lo que se trata? Siempre. Una úlcera no puede dejar de ser tratada, tiene que tener un tratamiento, sea de forma local, sistémica. Esto es hecho por un equipo. Tienen que saber, cuando van a un centro, tienen que tener asistencia de un equipo, un médico, un enfermero, pero el paciente es muy importante porque es el centro de la atención y forma parte de este equipo. El equipo no es solo un médico, un enfermero, no. En realidad hay una trinidad de tres, el médico en el centro, pero el médico tiene que indicar lo que se debe hacer y cómo se tiene que comportar, tanto al paciente, al enfermero. Y los pacientes tienen que entender que forman parte de esta estrategia. Y esta estrategia enfoca, en primer lugar, eliminar el dolor, pero también tener un tratamiento local y sistémico. No pueden tener solo comprimidos o pastillas para tratar la úlcera. Tienen que sufrir un tratamiento local. Es toda una estrategia de forma a preservar la calidad, mejorar la calidad de vida. Y la complejidad es grandísima. Es muy, muy complejo. Que no tiene a ver con ustedes, sino con nosotros. Son nuestros problemas. Pero ustedes tienen que entender que la complejidad es alta. Y el tiempo en que tenemos que utilizar para tratar las úlceras es mucho. El tiempo que gastamos en el tratamiento es altísimo. Y los costes también, porque tenemos que tener un planteamiento integrado. En primer lugar, tenemos que enseñar al paciente. Y la primera vez que el paciente va a la unidad, tiene que aprender lo que es importante, lo que no es importante, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, cómo se debe comportar, cómo se debe proteger. Y esto es muy importante. El papel de nuestros enfermeros es esencial en todo. Y después tienen que ver la cuestión farmacológica, la intervención farmacológica y el cuidado prestado a estas heridas que normalmente es realizado por el enfermero. Y a veces también
más desafortunada el papel de la cirugía. Entonces, no es un papel del concepto solo que tiene a ver con fármacos y tratamientos, no, tiene a ver con la cultura, con el comportamiento, este concepto. Todos los pacientes deben aprender a hacer la protección, porque la hidratación de la piel, protección de la piel, adecuada nutrición, son muy importantes, pero también deben dejar de fumar. Ayer tuvimos una gran discusión con un paciente porque él me preguntó qué es lo que yo sentía con relación al tabaco. Y yo le dije, no, usted no puede fumar si quiere si quiere preservarse, conservarse. El humo lo mata, lo está matando. Y yo no soy quien digo esto es la realidad. Pero ¿cómo es que podemos convencer al paciente a que deje de fumar? Bueno, aquí entramos en la relación entre el médico y el paciente. ¿Cómo es que yo puedo convencer al paciente a dejar de fumar? Esto no es fácil, pero si hablan con el paciente, si dicen al paciente lo que tiene que hacer, cómo se debe comportar, como es evidente, lo que deben entender, ¿qué significa parar de fumar? O sea, dejar de usar el cigarrillo como método de relajación o como un elemento antiestrés o todo lo que vemos en este movimiento de agarrar un cigarrillo, encenderlo. Bueno, es algo que se vuelve una costumbre, un hábito en cada paciente. O sea, es algo que forma parte de la vida y no es fácil dejarlo. Entonces, miren, la rehabilitación forma parte de la prevención. Es muy sencillo. Por eso, estos pacientes, en el momento que estamos relacionándonos con él, limpiándole las úlceras, ellos tienen que ser rehabilitados, especialmente en lo que se refiere a las manos. Eso es uno de los puntos más importantes, que es la rehabilitación, que implica función, aumentar el flujo de sangre a los tejidos. Tenemos también muchísimos tratamientos locales, muchos, más de 1.800 productos diferentes. Y el trabajo del enfermero es muy difícil porque tiene que elegir las herramientas correctas en el momento correcto, y que afecta directamente las condiciones. Y como ya han visto, hay lo que el enfermero tiene que pensar es muy complejo. Cuando el enfermero tiene que elegir, por ejemplo, la crema que va a poner en la úlcera para que la úlcera tenga una cicatrización lo más rápidamente posible. Pero hay paradigmas muy importantes que deben seguir como dogmas. Y un dogma es nunca secar una úlcera, mantener la úlcera siempre húmeda y limpia, porque esto va a permitir a que la úlcera se granule y que se repare rápidamente y crear el epitelio que se va a dirigir hacia el centro para cubrir la úlcera lo más rápido posible. Por eso es importante evitar infecciones y sacar los tejidos muertos. Esto tiene una importancia absoluta. Nosotros médicos podemos aportar a la salud de ustedes pensando de dos formas al mismo tiempo. O sea, ¿debo evitar o debo tratar? Pueden decir que Matteucci solo trata a las personas, hace la curación, no hace la prevención. No, Matteucci no es así, eso no es el planteamiento correcto. Todos los médicos hacen un porcentaje de prevención y otro porcentaje de tratamiento. O sea, tienen una úlcera, la tratan, pero piensan en la úlcera siguiente, piensan cómo evitar hacer la prevención de la próxima úlcera en los dedos, en las piernas, en los codos. El médico tiene que pensar en eso todo, lo que debe hacer para parar la progresión de la enfermedad. Y personalmente, probablemente incido sobre la
prevención, un diagnóstico precoz, tratamiento precoz. Aquí tenemos algunos trucos que pasan por la protección. O sea, normalmente lo que enseñamos al paciente es que use guantes, cremas, nutrición y sobre los tratamientos sistémicos que tenemos, no solamente para tratar la úlcera, sino para que la úlcera cicatrice. Y por eso esto va mucho más allá, o sea, el tratamiento de la enfermedad, porque no podemos tratar una úlcera si no tratamos la propia enfermedad. Tenemos que tratar la enfermedad, elegir el fármaco cierto para reducir la remisión, bloquear la progresión de la enfermedad, y con base en esto van a crear el tratamiento también para las úlceras, evitar y tratar la úlcera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos, y nuestra sugerencia es un tratamiento precoz, agresivo, local, sistémico. O sea, debemos preservar la calidad de vida, conservar la calidad de vida de los pacientes y mejorar la vida, porque ¿por qué la úlcera está relacionada con la supervivencia? Bueno, en primer lugar, la úlcera está diciendo que hay algo malo en otros órganos. O sea, cuando ven una úlcera, tienen que analizar inmediatamente los otros órganos, los pulmones, etcétera. Tienen que comprobar la función cardíaca, la función renal. Tenemos que estudiar al paciente y tratar la enfermedad o hasta cambiar el tratamiento cuando ven que existe una úlcera. Aquí pueden ver que hay un punto, que es la intervención no farmacológica, que es la educación del paciente. Para eso necesitamos desesperadamente de la colaboración de ustedes, porque tienen que ser conscientes del equipo que han visto aquí. Y como tenemos un equilibrio correcto de prevención, tratamiento, no queremos pensar en intervenciones quirúrgicas. Tenemos que pensar primero en aliviar el dolor, el tratamiento local correcto, que va a ayudar a cicatrizar la úlcera lo más rápidamente posible. Además, también existe el tratamiento de la enfermedad, que es lo más importante, porque sabemos que estas úlceras digitales es un gran peso que ustedes cargan encima de los hombros. Son una de las peores cosas, de las cosas que duelen más, de incapacidad que tenemos de nuestra práctica del día a día. Pero también el coste del tratamiento es muy alto y el impacto que tiene en el sistema sanitario es inevitable. Por eso tenemos la intervención precoz con un planteamiento metodológico claro que se centre en la prevención, pero también en el tratamiento rápido. Y no podemos olvidar que tenemos que tratar la enfermedad lo más rápido posible para parar que ella progrese y también combatir lo mejor que se pueda la enfermedad, porque sabemos que a veces ella progresa lentamente, otras veces rápidamente, y tenemos que entender lo que está ocurriendo delante de nosotros para aplicar el mejor tratamiento y aplicar este tratamiento al paciente. Yo quiero agradecer a mis colaboradores que me ayudan diariamente, porque sin ellos yo no conseguía alcanzar lo que conseguimos alcanzar en Florencia, los que son responsables por la unidad de úlceras digitales y la unidad de esclerosis sistémica. Y les agradezco a todos por la atención. Yo estoy a la disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Matucci, por las cosas tan interesantes como siempre. Enseguida pasamos al próximo ponente. Muchas gracias. Si hay preguntas, intentamos que sean hechas al final de la sesión. Entonces es un placer nuevamente tener el profesor Luis Santos, que es profesor asistente en la Universidad de Medicina de Coimbra desde enero de 2000, donde también coordena el grado avanzado de nutrición. Ha sido el jefe de medicina interna desde el 99 y es coordinador de la clínica a nivel de la medicina interna
es experta en úlceras digitales. Ha sido la primera que utilizó terapia específica para esta enfermedad. Muchas gracias por haberme presentado. Muchas buenas tardes. Gracias a la invitación que me ha sido dirigida. Yo voy a hablar de un ejemplo portugués y de la manera como en nuestra práctica clínica en Portugal nosotros cuidamos a las úlceras. Como ustedes saben, las úlceras son muy importantes y por eso yo voy a hablar un poco de cómo todo esto se hace aquí en Portugal. Como se hizo ya referencia, el objetivo de nuestro equipo es evitar las úlceras y que ellas surjan. En el caso de que surjan, intentamos mejorar el dolor e intentar curar las úlceras lo mejor posible sin complicaciones para poder evitar que ellas vuelvan a surgir. Es muy importante el trabajo en equipo, es incluso lo más importante. Los médicos, enfermeros y pacientes tienen que tener en mente los mismos objetivos y trabajar en conjunto para poder lograr llegar a estos objetivos. La gestión de las úlceras digitales tienen un tratamiento en un sistema de diagnóstico paso a paso, así como la utilización de varias terapias basadas en nuestra experiencia y con la evidencia que actualizamos a diario. Nuestros pacientes saben que las úlceras pueden ser un gran problema porque son dolorosas y se desarrollan sobre todo en los dedos de las manos y de los pies, pese a que puedan también tener otras características. Por otra parte, es necesario evitar las complicaciones más difíciles como osteomielite, gangrena y la amputación. O sea, es importante hacer un tratamiento lo más precoz posible, sobre todo para poder evitar todos estos problemas. Las úlceras son una manifestación de la fibrosis y de todos los síntomas y problemas que existen a nivel vascular por parte de estos pacientes. Nosotros sabemos que son una manifestación de cuestiones muy importantes como la vasculopatía y la fibrosis. No sabemos lo que es que origina las úlceras, sino que sabemos que algunos mecanismos como escleromatilía, microtraumas y la piel seca, así como calcinoces subyacentes, pueden originar más tarde úlceras. Tenemos algunos marcadores y debemos darles gran atención. Los hombres suelen tener más propensión para tener úlceras y también tienen una duración más amplia de la enfermedad. Si los pacientes ya han tenido úlceras, nosotros sabemos que estos pacientes necesitan una atención especial y tenemos que tener todas estas condiciones en causa y estar conscientes de que es necesaria una actuación específica. Hay algunos biomarcadores importantes y tenemos moléculas angiogénicas, así como autoanticuerpos. La imagiología es muy importante también. Por ejemplo, hacer la capilaroscopía es muy importante porque, como ustedes saben, no es una prueba invasiva y nos permite con gran precocidad detectar cuáles son los factores de riesgo para que surjan úlceras. También tenemos otras técnicas de imagiología que pueden ser utilizadas para el mismo objetivo. En términos de nuestra evaluación rutinaria, vemos cuál es la historia del paciente, buscamos los factores de riesgo, he hablado de algunos ya, y estos factores de riesgo pueden favorecer que aparezcan úlceras, como la dislipidemia, la deshidratación, traumas, etc. Evaluamos también la función de las manos, cuál es la calidad de vida de los pacientes, así como la escala que utilizamos para evaluar la piel. Como he dicho, la capilaroscopia es muy importante para entender cuál es el modelo de desarrollo de los vasos sanguíneos. Y podemos utilizarla para saber si tenemos que dar más atención o menos atención y cuál es el tipo de monitoreo que tenemos que hacer a la salud de las manos.
Tenemos otro índice que es el CESURI, que nos permite evaluar el riesgo. Y nosotros intentamos crear un gráfico, como este que está aquí a la derecha, para poder entender, basado en estas pruebas, cuál es el avance de la enfermedad junto de un paciente y cuándo tenemos que hacer un monitoreo más cercano, porque si está en naranja o rojo, hay una probabilidad más grande de que surja una úlcera. Pero es también importante hacer el examen, el análisis físico, y intentamos siempre que posible hacerlo a nivel de las manos, a nivel de los dedos, y vemos específicamente las úlceras que puedan existir. Sacamos fotos que nos permiten visualizar si el paciente está teniendo cualquier tipo de evolución. Es importante, claro, más que todo, la prevención primaria. Todo el equipo tiene que saber la importancia de esta actuación a nivel de la prevención primaria. La gran mayoría de los pacientes van a desarrollar una úlcera y por eso es importante explicar al paciente que tiene que mantener una buena hidratación de la piel, evitar el estrés, proteger los dedos. Si hay un corte, una herida, hay que cuidarlas de inmediato y tiene que controlar el fenómeno de Raynaud. Es muy importante también tener una relación cercana con los profesionales de salud, los médicos y también los enfermeros. Hay que cuidar también la cuestión del frío, utilizar guantes y mantener el cuerpo caliente. No pueden llevar, por ejemplo, bolsas de compra pesadas. No pueden fumar. No pueden ser fumadores ni activos ni tampoco pasivos. Y aquí es muy importante la familia y los amigos que no pueden fumar cercano a nosotros. Y es importante hacer un tratamiento de fisioterapia que puede ayudar. En términos de la farmacología, tenemos los vasodilatadores, que unos más para el tratamiento, otros más para prevención y otros con las funciones dobles, las dos. Entonces es importante optimizar lo más posible el tratamiento, esto siempre que exista la sospecha de que puede existir un problema. En paralelo, es importante hacer una buena gestión y un buen tratamiento y utilizar medidas preventivas como las que he mencionado antes. Ahora, a nivel del tratamiento, la gestión del dolor es muy importante, tiene una repercusión importante a nivel del bienestar de los pacientes, de la calidad de vida de los pacientes. La prevención de futuras lesiones es también algo muy importante para que sea posible minimizar la ocurrencia de pequeños traumas o cualquier complicación que pueda surgir debido a esos traumas. Es importante mejorar la circulación de los miembros y evitar infecciones. Si pensamos que puede existir algún problema aún más grave que esto, tenemos que utilizar pruebas de imagen o otras pruebas que puedan ser necesarias. A nivel del tratamiento local, he dicho ya que es muy importante hacer el tratamiento de las heridas y tratarlas de una manera adecuada, utilizando varios medicamentos, pero también a través de la utilización de una compresa adecuada. Tenemos que evitar la utilización de antiséptico porque casi todos tienen un efecto citotóxico sobre las células. Y tenemos también la reacción a nivel de antibióticos de aplicación tópica local. Muy a menudo existen gel que puede ser utilizado y que puede acelerar la cicatrización. La cirugía tiene que ser un último recurso, algo que no es deseable, pero a veces es necesario. Y también es importante a nivel de la simpatectomía. Cuando la vasoconstricción es muy grave y no existe ninguna otra solución, hay que hacerlo. Podemos hacer tratamientos químicos con infiltración local. Pero esto, claro, depende de la evaluación que los médicos hagan de la úlcera y de la condición general del paciente. Existen otros tratamientos
que están a ser aún investigados, porque ustedes saben que a nivel de la esclerodermia siempre hay investigación y siempre hay mejoras. Hemos oído hablar ya de la utilización de la toxina botulínica, pero también del alprostanil y otras sustancias como el oxígeno hiperbárico, que permite una excelente acción sobre las úlceras. Pero yo infelizmente no tengo experiencia respecto a estos nuevos desarrollos. Así puedo decir que con un enfoque terapéutico correcto nos podemos basar en la información que damos al paciente. Pero lo más importante es la prevención. Los pacientes tienen que creer en sus médicos y que ir al médico en el minuto que tiene los síntomas de esta esclerodermia digital. La rutina de la higiene, de tener un buen estilo de vida, todo esto permite que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida y que sepa vivir mejor con su enfermedad. Muy a menudo es necesario el tratamiento, pero en fases más avanzadas. Si existe un tratamiento precoz, el avance de la enfermedad no surge tan rápidamente, pero claro, todo depende de persona a persona y del tipo de úlcera. Gracias. Thank you very much, Professor. Muchas gracias. Vamos a seguir con el ponente siguiente y después tendremos al final el debate, la discusión. Yo tengo el gusto de presentarles a Iliana Cuscus, que viene de Francia, que consigue relacionar la esclerodermia con el trabajo y la familia. Y bueno, buenas tardes a todos. Quedé muy bien impresionada con la paciente hoy por la mañana que trajo una presentación en PowerPoint. Yo no tengo. Quiero agradecer a FESCA la oportunidad que me ha dado para hablar hoy. Voy a intentar dar aquí el testimonio de muchos pacientes que hoy sufren con úlceras. Yo tengo 44 años, yo fui diagnosticada hace 4 años con esclerodermia. En los primeros años no tuve úlceras y solo las úlceras me aparecieron hace cerca de un año atrás. No sé si debería quedar preocupada porque sé que es un síntoma de la evolución de la enfermedad. Si yo he entendido bien lo que el profesor Matucci ha dicho, me pidieron para hablar sobre el dolor. Yo también hablé con algunos pacientes hoy aquí en estas instalaciones y pienso que cuando hablamos de las úlceras, lo que importa es que cuando hablamos con los pacientes, todos nos dicen que es un tipo diferente de dolor. O sea, es diferente de lo que sentimos en la enfermedad. Y hay personas que me dicen que lo peor de esta enfermedad son las úlceras, aunque no amenacen tanto la vida como los problemas de riñones y los problemas del corazón. Aún así, para nosotros, los pacientes son una de las peores cosas, sin ninguna duda. Y del punto de vista del dolor, en primer lugar, en las úlceras hay distintos tipos de dolor. Hay el dolor cuando se golpea con la punta del dedo en cualquier parte, a todo momento. Es un dolor de repente que nos lleva a pensar que vamos a desmayar. Y hay personas que se despiertan durante la noche y comienzan a pensar, bueno, si ya tomamos el analgésico, ¿qué más podemos hacer? Porque hay dolores en el que sentimos en que la uña parece que va a explotar porque existe tanta presión por debajo de la uña que pensamos, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto ocurre también en dedos que no tienen úlceras. Entonces, otra cosa que se debe decir con relación a las úlceras es el impacto que tienen en nuestro día a día. Y es esto que hace también que esto sea tan difícil, porque la úlcera causa incapacidad en nuestra vida. Cosas muy sencillas. Cuando tenemos
curativos por todos los lados. Entonces, por ejemplo, los cambiamos o tenemos, por ejemplo, si vamos a lavar las manos, no es fácil pasar las manos por agua, no pueden preparar alimentos porque si tienen que preparar una ensalada, cortar legumbres, es lo mismo, es muy difícil, claro, trabajar con el cuchillo, con las verduras, no pueden poner a secar la ropa lavada porque está mojada, entonces va a humedecer el curativo. Intentan utilizar los dedos que están disponibles, pero el pulgar, si está con el curativo, ya no consiguen utilizar, no pueden escribir en un ordenador porque quedan con traumatismos. Entonces a veces están escribiendo con unos dedos y de hecho eso no es fácil. No consiguen, por ejemplo, ponerse los pendientes, los zarcillos, no consiguen apretar los botones de la camisa y no pueden traer, por ejemplo, llaves en el bolsillo o en la cartera, en el bolso, porque tienen miedo de tocar en un instrumento que esté afilado. Otra cosa que quería hablar sobre mi experiencia personal es cómo tratar las úlceras, porque como paciente yo pienso que a veces estamos solos en lo que se refiere al tratamiento de las úlceras y muchas veces es muy difícil acceder a expertos, a hospitales especializados que traten correctamente las úlceras. Probablemente el médico de familia es la primera persona a quien nos dirigimos, pero ellos solo saben en qué fase está la úlcera y lo que se debe hacer. Exactamente, esta es la experiencia que yo tengo. Y yo pienso que muchas veces todos consideramos que somos los principales cuidadores de nosotros mismos. Nosotros somos los que le damos el cuidado a nuestras úlceras. Tenemos que hacer estos curativos varias veces por día solo, lo que no es fácil cuando los dedos están dañados o hay varios dedos que tienen úlcera. Entonces tienen que intentar diferentes cremas y siempre que las úlceras cambian. Por eso a veces yo pruebo una crema, y pienso que es la crema correcta para el día de hoy. Y tener, por ejemplo, esa tira adhesiva o tener una cosa cualquiera, entonces va a funcionar por lo menos por hoy. Y 2 días después tiene que ser otra cosa diferente que yo tengo que probar. Y también hay tipos diferentes de apósitos o tiras adhesivas. Por eso tal vez esto sea un llamamiento a la investigación. En aquellos días en los que conseguimos enviar las cosas a un espacio así muy lejano, nosotros continuamos aún sin tener tiras adhesivas adecuadas o apósitos. Esto para mí es adecuado y tantas cosas no conseguimos tener estas tiras adhesivas adecuadas y pienso que hay mucho en lo que pensar aquí. Y también estábamos hablando sobre el tratamiento, intentar encontrar el equilibrio entre la humedad, las infecciones, etcétera. Y como experiencia personal, en este dedo aquí, el verano pasado, yo tuve una cosa muy rara. Yo hablé con 3 médicos diferentes, todos expertos en esclerodermia, y recibí 3 recomendaciones diferentes para el tratamiento de mi dedo. El profesor Mantucci y todos los médicos que tratan de nuestras úlceras digitales. No sé si existen protocolos o métodos para el tratamiento de las úlceras, pero por parte de los pacientes nosotros aún estamos recibiendo tratamientos experimentales de experiencia. Era lo que yo quería decir aquí hoy. Thank you, Yanni. Gracias, Yanni, por la forma como nos habló, representando a todos nosotros, a todos los pacientes.
Ahora tenemos tiempo para una o dos preguntas. Ya superamos el tiempo de esta mesa, pero todavía tenemos este espacio para preguntas. My question is not concerning especially the author, but it is concerning. Mi pregunta se refiere a la piel. La utilización de los ultravioletas, ¿será que es buena para la piel? Aquellas lámparas de ultravioletas que son utilizadas para algunos tratamientos, ¿será que es beneficiosa para la piel? Usted está hablando de los rayos UVA para el tratamiento de la piel. ¿Es eso de lo que habla? Sí, yo tengo una lámpara y dice solamente UV, ultravioleta. Bueno, la luz ultravioleta es utilizada por los dermatólogos en algunos casos en centros de referencia, pero es un proceso muy complicado que implica también algunos medicamentos que son también puestos ahí para la eficiencia, aumentar la eficiencia de la luz ultravioleta en la piel, pero esos que me está hablando que son utilizados, por ejemplo, en los salones de belleza, no sé si funcionan, yo no sé si pueden ayudar o no, al nivel de la piel y al nivel de las úlceras. Y con relación al masaje con crema, no una automasaje, pero con un especialista, con una máquina especial que emita ultrasonidos. Bueno, esas máquinas depende porque está utilizándolas, porque los ultrasonidos son ondas y por eso dependen de la potencia, de la fuerza de la onda, digamos, para poder comprender mejor. Si existe una calcinosis en las manos, podemos utilizar los ultrasonidos para ayudar a limpiar y a quebrar o a cortar esas calcinosis y ellas ser curadas. Por ejemplo, hay ortopedistas que utilizan eso a nivel de la columna. En cierta forma es un bombardeamiento con ultrasonidos para limpiar las articulaciones. Al nivel de los tejidos tal vez pueda utilizar, pero no sé en su caso exactamente la crema, el ultrasonido, ¿para qué son utilizados? Porque depende de la crema, de los componentes de la crema. Puede ser utilizado, por ejemplo, para la vasodilatación o solo un masaje para convertir la piel en más suave y tersa. Y, por ejemplo, puede ser ayudar para el nivel de los tendones. Todo depende de los objetivos pretendidos. Gracias. ¿Será que ya existe alguna experiencia o hay alguna experiencia con hidrocoloides? Yo ya probé, pero también no es muy adecuado. Estamos hablando de apósitos hidrocoloides. Esa es la pregunta, si existe la experiencia. Bueno, eso depende, como les he dicho, depende del estado de desarrollo de la úlcera. Utilizamos diferentes tipos de apósitos, tiras adhesivas, de acuerdo con el desarrollo de la propia úlcera. Hay varias formas de controlar el avance de la úlcera y a veces se comprueba que tenemos que hacer la experiencia, probar, porque depende de paciente a paciente, puede dar resultados con uno y no con otro. Las pacientes son muy diferentes y es necesario entonces probar caso a caso. La última pregunta, por favor.
sobre la cámara hiperbárica me gustaría tener más explicaciones. Bueno, por desgracia, yo no tengo, desafortunadamente, perdón, no tengo mucha experiencia. Tengo alguna experiencia a nivel de diabetes, pero no de la esclerodermia. Pero hay estudios, ya leí estudios de otros centros y si no hay infecciones o contraindicaciones, podrá valer la pena intentar este método. En España, principalmente en Madrid, la experiencia es muy positiva. Bueno, menos mal que sí. La última pregunta. Finalmente es una pregunta con relación a los tratamientos. ¿Merece la pena tratar las úlceras si no se trata el síndrome y los síntomas de Raynaud? ¿Será que son cosas separadas? ¿Hay un tratamiento específico para cada una de ellas? El tratamiento, la prevención debe ser igual. La principal diferencia con relación a las úlceras es el tratamiento local y la optimización del tratamiento que ya estamos haciendo, porque claro que queremos controlar el Raynaud, pero al mismo tiempo queremos tratar la úlcera, y esto es lo que queremos hacer, optimizar el tratamiento. Si aparece alguna úlcera, esto es importante. Sí, de cierta forma ellos se manifiestan en conjunto, a pesar de que sean síntomas diferentes. A veces hay marcadores, puntos que nos demuestran, que llaman la atención del médico para que acompaña más directamente a ese paciente porque hay nuevas manifestaciones. Bueno, agradecemos a todos los ponentes por sus presentaciones tan interesantes, informativas, y también agradecemos a los pacientes. Vamos a hacer la clausura de esta sesión y pasamos a la siguiente. Good afternoon, everybody. My name is Buenas tardes, me llamo Patricia Carrera, soy de Madrid, España. Soy reumatóloga. Y para mí es un placer estar aquí hoy, haber sido invitada para estar con vosotros. Y es un placer presentarles al profesor Alan Tyndall, que trabaja con pacientes de esclerodermia durante tantos años. Y a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, porque él siempre estuvo involucrado con los pacientes y los cuidados al paciente. Tengo que decirles que él es uno de los mejores investigadores en este mundo de la esclerodermia. ¡Uy, qué simpática! Demasiado simpática he sido. Caros compañeros y pacientes, es una tarea difícil para mí hablarles sobre problemas que yo jamás he tenido. El tipo de problemas que ustedes tienen son más grandes de lo que yo alguna vez en mi vida haya tenido que enfrentar. Y no sé cómo es que ustedes pueden tratar de estos problemas, pero la verdad es que lo hacen y les admiro muchísimo por ello. Me han dado una tarea muy difícil, porque yo creo que todos saben que no hay una solución mágica para vuestros problemas respecto al rostro. Y también el concepto de autoestima, cómo se sienten respecto a ustedes mismos, es todo un dominio muy complejo. No soy psicólogo, sino un ser humano. Y al final les voy a hablar sobre lo que las personas saben ya sobre la autoestima y la autoconfianza. Cuando yo estaba aún haciendo mi formación, y creo que Patricia se acuerda, había una atmósfera de nihilismo respecto a la esclerodermia. Como se decía, no hay nada que hacer. Se iba al médico y el médico decía, bueno, aguántese. Y eso cambió.
me han enseñado, por ejemplo, no sé respecto a Patricia, pero a mí me han enseñado que jamás se opera una acumulación de calcio, porque esto iba a originar más problemas. Y eso no es verdad. Hace 30 años sí que lo era, pero la cirugía plástica mejoró muchísimo desde aquel entonces. Y así sí, que retiro las calcificaciones dolorosas y mis pacientes se quedan muy satisfechos. Yo trabajo con un excelente cirujano plástico que conozco desde hace 20 años y sé que él hace lo que está correcto. Pero en los últimos 10, 15 años hubo una explosión de terapéuticas para la belleza. Todos tenemos que ser bellos en la perfección. Y no hay muchas personas, aparte Patricia y Ana, que son perfectas. La mayoría de nosotros tenemos que vivir con lo que tenemos. Pero, pese a ello, estos centros ofrecen tratamientos que a veces son irreales. Y por esa razón, yo digo que espero que mi ponencia sea optimista, pero realista, porque yo creo que soy un terapeuta optimista, hablando de cosas que no son peligrosas, pero sí que pueden ayudar. Vale, con esta introducción tengo ahora 10 minutos para hablarles de problemas como la piel que está muy esticada en la cara, las arrugas alrededor de la boca, los problemas asociados a ello, las encías, las manchas rojas y la autoestima. Yo estoy seguro que ustedes saben más de todo esto que yo, porque en Internet se puede encontrar muchísimos centros que ofrecen estos trasplantes de grasa. A esto lo que se llama correctamente es una lipotransferencia y es muy sencillo. Se hace una lipoaspiración, como en la cirugía estética. Después se hace la digestión del producto, que es materia grasa con muchas células. Se mezcla y al final se tiene un conjunto de células muy variado. Algunas de esas células están involucradas en la creación de tejido graso, vasos sanguíneos o células primitivas que pueden originar cualquier tipo de tejido. Pero quería decirles que en esta mezcla no hay células estaminales. Y ustedes van a oír a las personas hablar de terapia con células estaminales. Pero esto no es con células estaminales, sino células progenitoras que no pueden hacer lo importa que para todos los tejidos. Y hay otro principio importante que hay que entender como pacientes. Es que cuando tenemos estas células concentradas del tejido graso, podemos inyectarlas en la piel o ponerlas en una plaqueta de cultura en laboratorio y hacer que estas células se expandan. Y a partir de varios millares de células podemos tener millones de células. A esto se llama expansión, pero necesitamos un gran laboratorio para hacer este cultivo. Es una práctica válida de fabrico y tiene reglamentos muy rígidos, pero casi nunca se respetan. En este momento, la FDA en América tiene un caso en contra de Celtex, una empresa que ofrece a los pacientes estas células expandidas en su laboratorio que vuelven a ser inyectadas en los pacientes sin documentación sobre lo que ocurre con estas células. Ellas se pueden transformar en otros tipos de células que no existen en el cuerpo humano, porque han sido obligadas a expandirse fuera del cuerpo humano. Este es un área, un dominio muy interesante y trabajo con algunas empresas que hacen este tipo de trabajo. Pero esto hay que ser hecho de una manera con gran reglamentación. Si no, los pacientes reciben un producto que no se sabe qué tiene dentro. En Italia hubo un escándalo con la empresa Stamina que hacía la inyección de células incluso en niños con enfermedades cerebrales y el gobierno lo prohibió. La gran mayoría de los centros que ofrecen este tipo de trasplante de grasa trabajan con células que han sido expandidas fuera del cuerpo, al igual que les he explicado. Nicolette está aquí y le agradezco porque ella tiene gran experiencia en la utilización de estas células. Son células de grasa
que se hace la recorrida y después se hace la inyección alrededor de la boca de los pacientes. Y hay compañeros que han trabajado en esto. Esto son fotos de sus pacientes. Ustedes pueden ver cómo estaba la paciente al inicio y un mes más tarde. Pido a la doctora del Papa que después hable un poco sobre esto, porque este es su trabajo. Hay mejoras a nivel de cuánto pueden abrir la boca, las arrugas y la plasticidad de los tejidos alrededor de la boca. Mejoran también. Pero vean aquí los periodos de tiempo. 3 meses. 3 meses. Y 3 meses. Antes de que yo supiera que Nicoleta venía acá, he dicho, bueno, voy a presentarlo. Pero Nicoleta me dijo, pero cuando haga esta presentación les diga que esto no va a tardar mucho. O sea, los pacientes puede que tengan buen resultado durante algún tiempo, pero la grasa es reabsorbida por el cuerpo. O sea, estos resultados a corto plazo son excelentes, pero puede que no tarden mucho, que no se queden durante mucho tiempo. He concentrado mi ponencia en la esclerosis sistémica, pero claro, para las personas que tienen la hemiatrofia del rostro, como los jóvenes, un niño, eso es traumático, no tener estos problemas. Y entonces la lipofilling, o sea, rellenar con grasa, puede ayudar al niño, por ejemplo, a desarrollar su autoestima. Existe una persistencia variable debido a la reabsorción, pero podemos mejorarla haciendo enriquecimiento del injerto con células que han sido expandidas de una manera correcta. Células de la grasa que pueden aumentar la duración de los resultados. Yo suelo trabajar con Tijanix, una empresa y otras, y tenemos resultados muy promisores, pero no es una solución mágica. Es posible tener malos resultados respecto a la simetría si el cirujano no tiene experiencia. Las expectativas idealistas son siempre un problema, porque es un tratamiento muy caro y a veces los sistemas de salud no lo pagan. Y si no controlamos la enfermedad subyacente, puede que la situación venga a manifestarse otra vez. Ahora, hablando de la fototerapia, alguien preguntó algo sobre los rayos ultravioleta. Bueno, existe una fototerapia con rayos UVA1 que penetran en la piel. Este estudio es resumido y práctico para médicos. Es un tratamiento que es normal para varios problemas de la piel, incluso la esclerodermia. Aquí tenemos un caso que ha sido publicado en Londres de una niña con esclerosis sistémica que tenía ya durante un año, tuvo 40 tratamientos a lo largo del año, pero mejoró la apertura de la boca. Pero no sabemos cuánto tiempo puede durar esto. La terapia en sí misma no tiene su toxicidad prácticamente, o sea, es una posibilidad. Pero como dijo ya el profesor Mantucci, hay que hacerse todo este tratamiento con la supervisión de un centro con experiencia. Y suelen ser centros de dermatología. Yo trabajo con dermatólogos y con cirujanos plásticos. La boca pequeña es un problema para los pacientes porque origina otros problemas, como por ejemplo comer una fruta o cepillarse los dientes. Este es un artículo para médicos que me pareció muy interesante y enviado a algunos de mis compañeros. Y dice, boca pequeña, grandes problemas. Y los problemas son sobre todo a nivel de los dientes. Hay muchas personas que tienen un seguro de salud, pero no para el cuidado de la salud de los dientes. Y yo siempre envío cartas a los aseguradores de los seguros de salud diciendo que mi paciente tiene problemas con los dientes que son problemas parte de la enfermedad. Y en un 50% de los casos la aseguradora pagó los cuidados de salud. Pero hay problemas con la esclerodermia y la boca pequeña y lo seco de la boca hace caries, reabsorción del hueso e incluso, por ejemplo, únicamente poner un implante puede ser muy difícil. Aquí les doy un ejemplo. Un molde normal que se hace para poner un implante. Se hace el molde, se
trinca. Pero ¿cómo se puede hacer esto cuando la boca es muy pequeña? Ahora tenemos unas excelentes máquinas que logran hacerlo sin tener que abrir la boca. Se llama el método de molde digital. El ordenador va a crear la forma que el laboratorio después tendrá que utilizar para la prótesis. O sea, el paciente no tiene ya que abrir la boca. Y esto es únicamente un ejemplo. El mensaje que quiero dejarles es que yo no soy un cirujano dentista, pero conozco a las personas y conozco a médicos que pueden tratar de estos problemas. Así que vuestro reumatólogo puede, de hecho, buscar a alguien que pueda tratar de estos problemas, del que la boca se quede seca, las caries, etc. Ahora, respecto a estas manchas en el rostro, una es con luz, un flash, una luz pulsada o láser. Ustedes conocen seguramente esta técnica. Los resultados son más o menos los mismos. A la izquierda tenemos la luz intensa con pulsión y a la derecha el láser. Es más o menos lo mismo al fin de 16 semanas. Pero hay más complicaciones si utilizamos el láser. Si no controlamos la enfermedad principal, como es evidente, las manchas pueden volver. Pero eso es algo que de todas maneras podemos ofrecer, sobre todo para las jóvenes que no logran mirarse en el espejo y ver estas manchas. Mi cirujano plástico utiliza más a menudo el láser, pero tiene también buenos resultados con la luz en pulsación. Bueno, termino con la autoestima. Un señor que se llamaba Abraham Maslow, un psicólogo, que en fines de los años 40, inicio de los 50, intentó entender qué es lo que nos hace felices. Hay personas que dicen que quieren ser ricas y muy bellas, muy bonitas, tener un coche de deporte y hacer vacaciones en el sur de Francia. Y él dijo, no, eso no hace con que las personas sean felices. Ellas tienen que tener salud, tener algún dinero, tener amigos y familia. Pero incluso eso no es suficiente. Y cuando llega la autoestima y la confianza, lo principal, lo que está en el topo en esta pirámide, tenemos cosas como la moralidad, la creatividad, cosas de que nos olvidamos cuando tenemos problemas a este nivel. Cuando yo estaba haciendo esta investigación, encontré a Brad Pitt, uno de mis ídolos, lo que yo daría para tener el aspecto, la pinta de Brad. Pero Brad sufrió una depresión terrible y yo jamás he tenido una depresión. Brad es rico, guapísimo y tuvo una horrible depresión. Lo que es interesante es que Maslow dice que esta pirámide está equivocada. Me olvidé de algo. Es que él dijo que se olvidó que la trascendencia absoluta de la felicidad consiste en ayudar a los demás. Y Brad Pitt descubrió esto cuando estaba rodando la película en Casablanca. No sé si han visto esa película. Cuando él estaba ahí filmando, vio lo pobre que era la gente de Marruecos y conjuntamente con un amigo empezó a hacer conciertos de caridad. Y él sintió que eso le dio la autoestima y la felicidad final. No su rostro tan bello, no el dinero que tiene, sino el hecho de dar a los demás. Y a veces yo tengo que pensar en ello. Me dicen, bueno, yo jamás tuve un gran problema. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es un astrónomo amador. Él es médico, pero le encanta mirar hacia las estrellas. Y él me dijo, papá, mira, tú estás aquí. Olvídate de tus problemas, papá. Son un punto mínimo en una galaxia de millones, entre millones de galaxias. Y quería terminar agradeciendo vuestra atención, confianza y vuestro valor, porque de verdad ustedes me inspiran a seguir. Muchas gracias. Dear Professor, thank you very, very much for this impressive lecture. Querido profesor, muchísimas gracias por esta presentación excelente. Nos dio, de hecho, grandes esperanzas porque gran parte de los pacientes sufren de grandes cambios faciales
Y por eso queremos mejorar, así que sea posible. Gracias. Vamos a ceder la palabra a Maureen, que es la antigua presidenta de Maurice Sauvé, que es de Canadá, y va a hablar sobre sobre este tema, perdón. Buenas tardes. La esclerodermia trajo muchos problemas, muchos cambios a mi vida, pero principalmente el principal reto se refiere al miedo del progreso, de la evolución. ¿Será que va a ser muy malo o no? Yo recuerdo claramente el primer día en que noté los cambios en mi cara, yo mirándome al espejo, yo quedé asustadísima. Yo llamé por teléfono a mi hermana y lloramos las dos. La esclerodermia me estaba robando mi identidad. ¿Cómo es que yo podía volver a ver a mis amigos, a mi familia de la misma forma? ¿Cómo es que ellos me irían mirarme? ¿Cómo es que iríamos tratar esto todo? Y en aquel momento yo hice algo sorprendente. Comencé a mirar las fotos en los álbumes de fotos y acabé por entender que mi cara sufrió cambios durante toda la vida, desde bebé, con las mejillas, sí, muy gorditas, y bueno, y después más tarde cuando pasé a ser una adolescente totalmente loca, con un pelo, una melena enorme. Entonces, años más tarde, un corte radical de pelo, y después cuando tuve que hacer un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada de mi niña, en que estaba toda hinchada debido a los medicamentos y a su acción en mi cuerpo. Y mirando a estas fotografías, yo vi, claro, los cambios que había sufrido, los cambios en la cara faciales. No tiene que ser, no es una novedad para nosotros, porque todo el mundo tiene. La evolución de la cara cambia en 40 años. Entonces mi rostro, la evolución de mi cara es sinónimo. En cada fotografía yo podría estar sonriendo y estar feliz. Y este viaje al pasado, mirar mis memorias, me dieron un punto de vista. La esclerodermia, de hecho, no me va a robar mi confianza, mi autoestima. A medida que envejecemos, nuestra cara envejece. Y esto también debido a mi enfermedad, pero mi cara iría a sufrir cambios de cualquier manera. No puedo dejar la esclerodermia me robe la identidad. Yo les voy a compartir aquí un anuncio fantástico, porque 90 y tal % de las mujeres tienen un momento de testar su cuerpo todos los días, cada día. Esto es mucho tiempo. Por eso, gran parte de nosotros miramos al espejo y vamos a cambiar algo en nuestro cuerpo, sea el pecho, los brazos, el pelo, los muslos. Y podemos cambiar la perspectiva, porque podemos cambiar parte de nuestro cuerpo. Debemos tener una voz dentro de nosotros que nos tiene que mantener vigilantes para estos cambios, y tenemos que ser más simpáticos con nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestro cuerpo de una forma más positiva. Debemos mirar al espejo y ver las cosas buenas y también las que no son tan buenas, y enorgullecernos de lo que tenemos. Y me gustaría compartir aquí una cosa que mi marido me dijo hace 35 años atrás. Lo que es más bonito en ti cuando tú entras en una casa es tu sonrisa, mucho más importante que tu ropa o cualquier otra cosa. Entra siempre en una sala sonriendo. Lo que es más bonito en ti es la sonrisa. Muchas gracias, Maureen. Vamos a ceder la palabra ahora a Silvia Sandelesco de Rumanía.
y es la presidenta Silvia Sandulesco de una asociación muy joven, la Asociación de Pacientes con Esclerodermia en Rumanía. Hola, agradezco a FESCA por la invitación para hablar sobre mi historia. Nací como cualquier otra persona, como un bebé normal. Yo tuve una vida normal hasta cumplir 16 años cuando me enfermé. El veredicto vino de un médico que me dijo que yo sufría de esclerodermia y que mi piel se convertiría en una piel muy dura y que iba a quedar con la piel como la piel de un cocodrilo. Que yo tal vez tuviera la suerte de llegar a los 30 años y conseguir todavía trabajar y tener una vida normal con esta edad. Y lo que yo le pregunté en este momento es qué es lo que me va a ocurrir, cómo es que va a ser mi aspecto, porque yo me imaginé que iría a quedar como esta fotografía, ¿sí? Y fue esto la primera cosa que pensé sobre mi piel. ¿Cómo es que iría a ser mi aspecto, mi apariencia de aquí a un año o dos, con mi piel de cocodrilo, sin ser capaz de moverme? Entonces me comencé a preocupar con mi rostro, con mi cara, con mi aspecto. Yo pensaba, ¿será que yo voy a continuar a poder bailar, ir a la escuela? ¿Será que mis amigos me van a ver como un ser humano o como una cosa? Y con la ayuda de mi familia, de mis amigos, de los médicos, yo entendí que existe vida, hay vida con esclerodermia, una buena vida. Y después de eso fue un periodo largo hasta ahora. Ya pasaron muchos años, 18 años que han pasado. Y yo entiendo que esto tiene que ver con la forma que yo pienso sobre la esclerodermia y con mi determinación en vencer, con mi optimismo de ganar, y aparentemente yo soy tan normal como cualquier otra persona. Soy solamente yo. Y vivo una vida excelente que cualquier persona puede tener. La vida es fantástica y a mí me está encantando mi viaje por la vida, y espero que ustedes hagan como yo voy a seguir haciendo. Tal vez un día yo venga a hablar sobre mi bebé y mi familia como mi compañera lo hizo hoy con su bebé de 4 meses. Muchísimas gracias. Thank you, Sylvia. I wish you Gracias, Silvia. Deseo que sus sueños se concreten, se hagan realidad. Antes de las preguntas, gustaría compartir con ustedes una información muy importante. La cena, quien va a la cena es hoy. La cena es hoy, no es mañana. La cena es hoy a las 7:30 de la noche. Lean allá afuera la dirección del restaurante, pueden hacer una foto y guardar o apuntar. Por eso la cena es hoy y no mañana. Nos vemos más tarde en la cena. Ahora, si tienen alguna pregunta muy rápida, porque estamos con un poco de retraso. No sé si tienen alguna pregunta que hacer aquí al profesor. Si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por la atención.